Muy bien, buenas tardes y gracias por participar en esta segunda sesión del seminario, de la serie de seminarios que estamos organizando en el capítulo español del Club de Roma sobre la nueva economía necesaria. Sabemos que este es el segundo seminario que hacemos, la segunda sesión. Es un programa que va a tratar de trabajar a lo largo de este otoño y del año que viene sobre aquellos aspectos que consideramos fundamentales en términos de aterrizar las propuestas que hay sobre un cambio económico, una transformación, una transición económica que sea capaz de asumir los tres elementos básicos del momento de cambio en el que estamos viviendo, como son la transición ecológica, la transición energética, la transición digital y la transición demográfica, ¿no? Buscamos con esta serie de encuentros intentar convertir los principios y los valores que acompañan muchas de estas medidas o muchas de estas iniciativas en políticas públicas concretas que pueden aterrizar tanto desde el punto de vista de la regulación como de las inversiones, como de la transformación, desde la transformación empresarial, ¿no? Hoy tenemos para esta segunda sesión, tenemos a dos personas de una solvencia muy reconocida, como son Gabriel de Ferrero de Loma Osorio, que él es ingeniero, es doctor, es en estos momentos embajador en misión especial para la seguridad alimentaria en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Unión Europea del Gobierno de España, y también es presidente del Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar aquí esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Y tenemos también a Natalia Fabra. Natalia Fabra Portela es catedrática de Economía de la Universidad Carlos III, es conocida como una de las mayores especialistas que hay en España en materia de economía de la energía y de los sectores industriales, de los sectores regulados. Y por lo tanto, el debate que vamos a trabajar, que vamos a trasladar hoy, que me gustaría que pudiéramos establecer este diálogo, ¿no? Este debate como tuvimos en la sesión anterior, está centrado fundamentalmente en los aspectos materiales de la transformación, ¿no? Conocemos mucho y la primera sesión estuvimos trabajando sobre los aspectos más relacionados con la visión, los contenidos, la gobernanza, los principios. Pero en esta segunda sesión sí que queremos aterrizar en dos de los aspectos que consideramos que son esenciales a la hora de trabajar este cambio económico, esta nueva economía, muy relacionados con lo que es la realidad material, ¿no? Hay un libro maravilloso que habla de esto, de Václav Smil, que habla precisamente sobre tal como funciona el mundo, tal y como es, ¿no? Cómo funciona el mundo, en el que intenta aterrizar los elementos fundamentales de esta materialidad de la economía. O sea, cuando estamos hablando de la economía, estamos hablando de energía, estamos hablando de materias primas, estamos hablando de recursos y de cómo estos recursos se ponen al servicio de las personas, ¿no? Eh, Lógicamente no podíamos tratar todos los elementos que tienen que ver con los aspectos materiales, pero sí pensábamos que dos de ellos son particularmente relevantes, porque además están interrelacionados, ¿no? El mundo de la energía, con toda la transformación que tiene que hacer hacia la descarbonización. Venimos de la COP28, donde se ha aprobado por primera vez, ¿no? En la declaración final se reconoce la necesidad de hacer esta transición, este phasing out, ¿no? de los hidrocarburos, lo cual supone un reconocimiento de algo que era una realidad que todo el mundo conocía, pero bueno, tenemos la materialidad, decimos, ya establecida en las declaraciones de las Naciones Unidas. Pero ese phasing out implica no solamente cambios en el sistema energético, sino, como veremos, también va a implicar cambios importantes en los sistemas agroalimentarios, ¿no? O sea, la descarbonización no corresponde únicamente al sector energético, sino que también corresponde a cómo se produce nuestra alimentación en un mundo en el que además la densidad demográfica, el crecimiento demográfico está haciendo que nos encontremos con nuevos retos, ¿no? La pregunta que yo les he pedido a los dos ponentes que nos contesten hoy básicamente es cómo podemos dotar de energía a un mundo, digamos, de energía sostenible, a un mundo en continuo crecimiento como el que estamos viviendo. Y la pregunta, lógicamente, para Gabriel sería cómo podemos alimentar este mundo, cómo podemos establecer un sistema agroalimentario que sea lo suficientemente resiliente y sostenible como para alimentar a la población mundial en las próximas décadas, ¿no? Sin más, empezaremos este debate. Ya saben que el debate consta de unos 15-20 minutos de presentación inicial por parte de cada uno de los ponentes y luego estableceríamos un diálogo. Por supuesto, tienen abiertas las oportunidades de participar a través de preguntas y respuestas en la plataforma de Zoom en la que estamos participando. Así que sin más preámbulos, Natalia, como he dicho, catedrática de la Universidad Carlos III, especialista en economía de la energía.
digamos, una de las personas más reconocidas en España en materia de transición energética. Tienes la palabra para contestar a esta pregunta, que es sencilla de formular y muy difícil de contestar, me puedo imaginar, que es cómo podemos construir un sistema energético que sea sostenible, descarbonizado y que sea capaz de atender a las necesidades de una población creciente, digamos, en las próximas décadas. Natalia, muchísimas gracias y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Marc, y muchísimas gracias al Club de Roma por organizar esta sesión y por invitarme a participar en ella. Seré muy concreta a tu pregunta, que es el cómo. Y el cómo pasa necesariamente por las energías renovables. Las energías renovables constituyen una fuente de energía limpia que nos va a permitir dos cuestiones fundamentales. Por una parte, descarbonizar el sector eléctrico. Como ustedes saben, el sector eléctrico es parte importante del problema porque hasta que no se elimine de la generación eléctrica el uso de los combustibles fósiles, la generación eléctrica, el consumo de electricidad constituyen una fuente muy importante de emisiones, pero también es parte de la solución porque a través de las energías renovables y de la generación eléctrica a través de energías renovables seremos capaces de aumentar el suministro eléctrico y que el suministro eléctrico se convierta en la vía para descarbonizar el resto de sectores de la economía, sectores tan importantes y a la vez tan contaminantes como puede ser el transporte o también el sector agrícola y ganadero, entre otros. Y también esta segunda parte pasa por las energías renovables y por poner algún ejemplo al que luego quizás también haga mención Gabriel, si queremos producir fertilizantes, si queremos que esos fertilizantes no incluyan en su contenido, en su huella, no incluyan carbono, pues una manera que tenemos de hacerlo es a través del hidrógeno verde, pero para producir el hidrógeno verde previamente tendremos que haber invertido en energías renovables que sean capaces de suministrar esa energía eléctrica, esa carga eléctrica necesaria para romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno y ser capaces de producir hidrógeno verde con el que producir fertilizantes no contaminantes. Y esto solo es un ejemplo, pero existen muchos otros ejemplos de sectores a los que la electrificación no llega porque son procesos productivos que necesitan temperaturas muy elevadas, como puede ser parte de la siderurgia o como puede ser el transporte pesado por carretera, que necesita de un contenido energético que la electricidad no puede suministrar, y también la esperanza es que a través del hidrógeno verde seamos capaces de descarbonizar todos esos sectores. Pero como decía, tanto la descarbonización de la electricidad como la descarbonización de aquellos sectores a los que la electrificación no llega pasa por el desarrollo de las energías renovables. En la COP, Marc, hacías mención a ello, se ha establecido algo que por otra parte en España ya teníamos claro. Los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima apuntaban a lo que ya ha apuntado la COP, que es que tenemos que multiplicar por 3 nuestra inversión en energías renovables. Y vuelvo al cómo. Una cuestión es saber cuál es el objetivo y la cuestión es cómo conseguir ese objetivo. Y si bien estamos viendo, y yo creo que España es un ejemplo clarísimo de ello, que el despliegue de las energías renovables va viento en popa, nunca mejor dicho, sin embargo se enfrenta con retos importantes, y me gustaría dedicar a los minutos de mi intervención pues a discutir sobre algunos de estos retos a los que se enfrenta la expansión de las energías renovables. El primer punto al que me gustaría hacer mención tiene que ver con cómo organizamos los mercados eléctricos, cómo diseñamos los mercados eléctricos para permitir que las energías renovables efectivamente sean capaces de aportar esa energía limpia de tal manera que los inversores tengan los incentivos adecuados para llevar a cabo esas inversiones. Y aquí nos encontramos con el primero de los problemas. Nuestros mercados eléctricos, y sigue siendo así antes y después de la aprobación de la reforma del mercado eléctrico europea, básicamente se basan hasta ahora en señales de corto plazo. Esto quiere decir que de hora en hora, con diferencias entre los diseños de mercados entre distintos países, pero podemos pensar que hora a hora se fija el precio de la electricidad. El precio de la electricidad viene a reflejar el coste variable de la fuente energética, de la fuente de generación eléctrica más cara que en cada momento sea necesaria para cubrir la demanda. Y ese coste marginal en realidad es un coste marginal
a muy corto plazo, porque una vez que se ha llevado a cabo la inversión, realmente lo que nos estamos jugando es el coste de producir esa unidad marginal de energía eléctrica para satisfacer la demanda. Pues bien, en el caso de las energías renovables, una vez que se haya llevado a cabo la inversión, el coste marginal de ese megavatio hora adicional es básicamente cero, porque estamos utilizando recursos naturales a libre disposición, el sol, el viento, el agua, que no tienen un coste material, tienen altísimo valor, pero realmente no tienen coste, porque si en un momento dado en el que hay, por ejemplo, disponibilidad de energía eólica, no utilizamos esa fuente para producir electricidad, es realmente un recurso que se pierde. Por lo tanto, su coste y su coste de oportunidad es cercano a cero y, por lo tanto, en esos momentos los mercados a corto plazo van a establecer precios de la energía cercanos a cero que, por supuesto, no remuneran de manera adecuada el coste medio de las inversiones. ¿Por qué? Porque estamos tratando con recursos para los cuales la inversión principal se lleva a cabo en el medio largo plazo, cuando se lleva a cabo la inversión, y no en el corto plazo. Por lo tanto, tenemos que movernos de mercados de corto plazo a mercados de largo plazo para no retribuir el coste marginal a corto plazo, sino para retribuir el coste medio de la inversión. Por lo tanto, quiere decir que tenemos que transitar de los mercados actuales hacia mercados que primen y que se basen principalmente en la contratación a largo plazo para que los precios que reciban esos inversores realmente reflejen el coste de la inversión. Y es aquí donde nos encontramos. La propuesta de la Comisión Europea, respaldada y modificada por las aportaciones del Consejo y del Parlamento Europeo, también están de acuerdo en la necesidad de fomentar los mecanismos de contratación a largo plazo, pero no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el mecanismo adecuado. Y aquí básicamente estamos debatiendo entre dos mecanismos, principalmente entre dos mecanismos. Por una parte tenemos una contratación bilateral, es decir, entre los generadores de electricidad y los compradores de electricidad, que de manera libre pues decidan entrar en negociaciones para comprometerse al medio y largo plazo, comprar una cierta cantidad de electricidad a unos precios fijados de manera bilateral, o nos podemos basar en mecanismos en torno a una contratación más centralizada, en la que, por ejemplo, sea el regulador o el regulador en nombre del sistema eléctrico el que organice subastas para la contratación del suministro eléctrico en representación en nombre de un conjunto importante de consumidores, por ejemplo, el conjunto de los consumidores del sistema eléctrico. Estas dos vías alternativas de contratación a largo plazo tienen efectos muy distintos y no me voy a centrar en ellos, pero en mi opinión, un sistema basado únicamente en la contratación bilateral no nos va a permitir llegar al objetivo final, que es que se lleven a cabo suficientes inversiones en energías renovables como para poder satisfacer toda la demanda de electricidad que es necesaria para descarbonizar el sector eléctrico y aportar energía libre de carbono al resto de los sectores. ¿Cuáles son los motivos que hacen que sea cauta a la hora de ser optimista en cuanto al poder de la contratación bilateral? No me voy a centrar en ellos, pero sí me gustaría destacar uno de ellos que ha sido objeto pues, de mucho debate y también de investigación por parte del mundo académico, y que tiene que ver con el riesgo de contraparte. Es decir, cuando un generador entra en un contrato a largo plazo con un comprador, existe un riesgo de contraparte porque el comprador no tiene manera de garantizar que vaya a cumplir durante toda la duración del contrato ese mismo contrato, es decir, a ser capaz de comprar los volúmenes de electricidad acordados al precio que se haya acordado. Y distintos tipos de compradores tienen distinto riesgo de contraparte. Déjenme que les ponga, por ejemplo, algún ejemplo. Algunos de estos contratos bilaterales tienen lugar entre un generador de electricidad y un comercializador de electricidad que están comprando esa electricidad para, a su vez, revendérsela a un conjunto de consumidores eléctricos durante un plazo de 5 a 10 años, por ejemplo, que es el tiempo necesario para que el generador pueda recuperar todas sus inversiones. Bueno, pues ese comercializador de electricidad en realidad no tiene manera de comprometerse a comprar esa cantidad, porque la cantidad que vaya a necesitar de electricidad en realidad va a depender de cuánto sus consumidores a lo largo de esos 5 a 10 años vayan a necesitar. Y como ustedes saben, pues
las cuotas de mercado en el mercado final de comercialización de la electricidad pues varían a lo largo del tiempo y por lo tanto el comercializador no tiene la garantía de que vaya a poder comprar un volumen suficiente de electricidad a un precio fijo. ¿Y esto qué es lo que implica? Bueno, pues implica en muchas ocasiones que esa contraparte, ese comercializador, no pueden entrar en contratos de largo plazo de una duración suficiente como para que le garantice al generador la recuperación de las inversiones. En resumen, lo que acaba ocurriendo es que no hay una liquidez suficiente de esos contratos a largo plazo y en cualquier caso los contratos que se ofrecen no son de una duración suficiente como para poder desencadenar, como para constituir esa palanca que permita que se lleven a cabo ese tipo de inversiones. Por lo tanto, tenemos un reto muy importante, en mi opinión, un reto al que todavía no hemos dado respuesta en cuanto a cómo organizar la compra y venta de la electricidad para que las inversiones que son necesarias para satisfacer esa demanda de electricidad creciente se lleven a cabo. Y como les decía, desgraciadamente no creo que la discusión que hemos tenido en Europa durante los 2 últimos años, que ha llevado a la reforma que precisamente a final de la semana pasada llegaron al acuerdo por parte de las 3 partes, el Consejo, el Parlamento y la Comisión, no creo que se le haya dado todavía una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, primer reto, cómo organizar la compraventa de electricidad para desencadenar ese proceso inverso. Segundo reto importantísimo. Como ustedes saben, las energías renovables son intermitentes. Esto quiere decir que están disponibles, a veces sí, a veces no, en función de que haya sol, de que haya viento, de que haya agua. Y sin embargo, en el sistema eléctrico, oferta y demanda tienen que casar en todo momento para mantener el equilibrio en la red. Y por lo tanto necesitamos vías de flexibilidad que nos permitan tener flexibilidad a la hora de no necesariamente casar siempre demanda con oferta, porque por ejemplo hayamos podido producir la electricidad antes y traerla en el tiempo al presente a través de, por ejemplo, activos de almacenamiento, o bien porque tengamos mecanismos que nos permitan suavizar nuestra demanda a lo largo del tiempo, por ejemplo, llevando la demanda de aquellos momentos en los que las energías renovables son escasas a aquellos momentos en los que las energías renovables son abundantes. Es decir, que suavizando, trasladando a lo largo del tiempo tanto oferta y demanda, y por cierto también a lo largo del espacio a través de las interconexiones, por ejemplo, si en un país la oferta renovable es abundante y en el otro es escasa, pues que se produzca el intercambio entre esos dos países. De esa manera conseguiremos aportar la flexibilidad que es necesaria para contrarrestar la volatilidad y la intermitencia de las energías renovables. La cuestión es que para invertir en almacenamiento, para potenciar la elasticidad o la respuesta a la demanda o para que existan las interconexiones eléctricas entre los países, es necesario llevar a cabo importantes inversiones. Y por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que plantear es, bajo el marco regulatorio actual, ¿existen suficientes incentivos para que las inversiones en almacenamiento, en respuesta a la demanda, interconexiones, se lleven o no se lleven a cabo? Y esta es una cuestión fundamental. El tercer punto es que para que realmente las energías renovables puedan aportar esa electricidad que sea útil para el resto de los sectores, realmente necesitamos que el resto de los sectores se electrifiquen. Necesitamos que la movilidad eléctrica amplíe su rango de cobertura, necesitamos que muchos procesos industriales sustituyan el uso de gases con el uso de hidrógeno verde que haya sido producido previamente con energía de origen renovable, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que llevar también a cabo inversiones para electrificar nuestra economía. Inversiones que en algunos casos las llevan a cabo las empresas, la industria, y en otros casos la llevan a cabo los hogares cuando tenemos que comprar un vehículo eléctrico o cambiar nuestra caldera de gas por una bomba eléctrica eficiente, etcétera. Pero para que tengamos incentivos a llevar a cabo esas inversiones en electrificación, realmente
el precio de la electricidad que esperemos para el futuro tiene que ser un precio competitivo que nos haga rentable llevar a cabo esas inversiones. Y por lo tanto, de nuevo, el foco en el precio de la electricidad. Ni puede ser muy bajo porque si no nos retribuye de manera adecuada las inversiones en energías renovables, ni puede ser muy alto porque si no, no tendremos los incentivos a electrificar la economía. Piensen, por ejemplo, que para producir hidrógeno verde, pues el coste, uno de los costes principales precisamente es el coste del suministro eléctrico. Un coste muy importante es el electrolizador, es decir, realmente el coste fijo para invertir en la capacidad de transformar la energía renovable en hidrógeno y en oxígeno, y por otra parte el suministro eléctrico que en todo momento es necesario para poder alimentar ese electrolizador. Podemos y debemos invertir en I+D para reducir el coste de los electrolizadores, pero además debemos asegurar también el I+D para reducir los costes de la inversión en energías renovables, pero también tenemos que innovar en los mecanismos regulatorios que nos permitan que esos menores costes de las energías renovables se traducen en menores precios de la electricidad, porque si no es así, entre otras cosas, y lo digo porque sigo el hilo del ejemplo, producir hidrógeno verde será excesivamente caro y no habrá industria que esté dispuesta a sustituir el uso de gas o el uso de otros combustibles fósiles por el uso del hidrógeno verde. Por lo tanto, para que la electrificación tenga lugar y para que tenga lugar con éxito, también tenemos que poner el foco en el precio de la electricidad. El cuarto reto, que es también un reto fundamental, tiene que ver con el desarrollo de las redes y la asignación de los costes fijos de invertir y desplegar las redes. ¿Y por qué pongo el foco en las redes? Bueno, porque realmente las redes, principalmente las redes eléctricas y no solo, también las redes de transporte de hidrógeno verde, pero en este caso me estoy centrando sobre todo en las redes eléctricas, realmente estaban diseñadas para una configuración del parque eléctrico muy distinto al parque eléctrico al que aspiramos. ¿Y a qué me refiero exactamente? Bueno, me refiero al hecho de que las redes eléctricas estaban conectando los centros de consumo con los lugares donde se ubicaban las centrales principalmente térmicas, las centrales de carbón, las centrales nucleares y los ciclos combinados. Pero ahora tenemos una nueva fuente energética que son las plantas de energías renovables, eólicas, solares, etcétera, que se ubican en otros sitios distintos. Principalmente se ubican allí donde se encuentra el recurso renovable y por lo tanto tendremos que desarrollar nuevas redes que sean capaces de conectar esas nuevas ubicaciones donde se ubican las nuevas plantas con los centros de consumo. Y un ejemplo paradigmático es, por ejemplo, pensar en la energía eólica marina. Pues claramente no tenemos redes eléctricas que conecten puntos del mar o el mar del norte pues, con los lugares donde se consume la electricidad. Tenemos que desarrollar esas redes. Y esas inversiones, pues como podrán imaginar, son muy intensivas en capital y el coste de esas inversiones pues tiene que ser repartido entre todos los consumidores eléctricos. Y la cuestión es cómo se hace y cómo se hace de manera adecuada. Y aquí nos encontramos con otro reto, que es el reto de las tarifas eléctricas. Por una parte queremos que el coste de consumir un megavatio hora refleje realmente el coste de producir esa megavatio hora, es decir, el coste variable, pero si nos limitáramos a eso, pues no estaríamos recuperando el coste fijo de esas inversiones. Si el coste fijo lo repartimos entre todos los megavatios hora que consumimos, pues estaremos elevando el coste de consumir cada unidad de electricidad y por lo tanto estaremos desincentivando el uso de la electricidad, pero por otra parte también estaremos fomentando pues, el ahorro energético, estaremos fomentando la instalación de paneles solares cuya rentabilidad realmente depende del ahorro que tienen los hogares por consumir la propia electricidad que consumen y no la que chupan de la red, etc. Es decir, que todo lo que tiene que ver con el despliegue de las redes y la traducción que eso tiene en cuanto a las tarifas y la estructura tarifaria que pagan los consumidores también es fundamental, porque no solo afecta a la recuperación de esos costes, sino que también afecta a los incentivos que tiene la industria y que tienen los hogares también en electrificar y en invertir en eficiencia energética, que también forma una parte muy importante de la ecuación.
Y ya por acabar mi intervención, no quiero dejar de mencionar un reto que para mí también es un reto central, que tiene que ver con la actitud social, que en algunos casos se transforma en el rechazo social que existe o que empieza a surgir en cuanto al despliegue de las energías renovables. Las energías renovables, como ustedes saben, no son siempre bienvenidas en el territorio. Hay muchos casos en los que los municipios donde se ubican en las instalaciones, las energías renovables no son bienvenidas y esto se está convirtiendo en uno de los principales cuellos de botella para el despliegue de las energías renovables. Por lo tanto, tenemos que comprender por qué se produce ese rechazo y tenemos que identificar las soluciones que permiten desatascar ese cuello de botella. Y aquí déjenme que apunte simplemente un par de ideas que tienen que ver pues, con unos proyectos de investigación en los que estoy trabajando en estos momentos. Y lo que nos encontramos es que si bien el despliegue de las energías renovables genera beneficios muy positivos para el conjunto del país y me atrevo a decir claramente para el conjunto del planeta porque nos permite mitigar la externalidad negativa por antonomasia como es el cambio climático, si bien es así, los efectos beneficiosos no recaen de manera igual en todos los colectivos y en concreto en aquellas zonas donde se ubican las instalaciones hay una percepción de que ellos están asumiendo los costes del despliegue de las energías renovables si bien son todos los demás los que se benefician. Por tanto, tenemos que asegurarnos que el despliegue de las energías renovables también redunda en beneficios locales que pueden tomar la forma de, por ejemplo, beneficios en cuanto a la generación de empleo local, en cuanto a la atracción de nuevas industrias en los territorios que permitan también a los residentes en esos municipios el beneficiarse de esas instalaciones, no solo por una cuestión de justicia social, sino también porque de esa manera nos permitirá potenciar la aceptación social para el despliegue de las energías renovables que tan fundamentales son para todo el proceso de transición energética. Aquí lo dejo, Mac. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Yo creo que nos has dado las claves fundamentales para esta transición que tienen que ver con la electrificación, sobre todo con el sistema de la institucionalidad del mercado, ¿no? Yo creo que eso es uno de los elementos clave que señalabas, con los contratos a largo plazo, con lo que significa, los mecanismos de flexibilidad, la electrificación de los sectores. Gabriel, te preguntaré sobre ello ahora, el desarrollo de nuevas redes y hablabas también del rechazo social. Yo creo que también, Gabriel, me gustaría saber, luego entraremos en el debate, pero sí hay una competencia por el territorio, ¿no? Al menos se nos está planteando cierto mensaje, cierta narrativa de competencia por el territorio bueno, me gustaría saber hasta qué punto consideráis que es una percepción que no tiene evidencia o que lo puede tener. Conocemos el caso de España, Gabriel, desde el Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas seguramente en su momento hubo debate abierto sobre el tema de los biocombustibles. Yo creo que podríamos incluso recuperar parte de ese debate y si se está trasladando parte de esa narrativa, la narrativa de las renovables, no solamente en España, que lo estamos viendo, Natalia lo estaba planteando, sino también en otros países, ¿no? Pero para ello sí que me gustaría pues presentar más en detalle a Gabriel. Gabriel es, como decía, es doctor ingeniero, es embajador en misión especial para la seguridad alimentaria en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es presidente del Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas, tiene una larguísima experiencia en el ámbito de la cooperación en materia de seguridad alimentaria, ha sido director general, ha sido de políticas para el desarrollo sostenible en España, ha trabajado en el sistema de Naciones Unidas previamente. Bueno, Gabriel, la pregunta del millón es esta: ¿cómo vamos a mantener un sistema agroalimentario sostenible y descarbonizado en este contexto que también ha explicado Natalia, sobre todo para el caso europeo, para el caso español, pero que también me gustaría luego preguntaros sobre con infraestructuras y con mercados eléctricos y energéticos menos desarrollados o menos sofisticados quizá de los que tenemos en Europa, cómo se puede desarrollar todo este cambio, ¿no? Así que, Gabriel, muchísimas gracias por tu participación y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Moisés, y gracias, Natalia, por la maravillosa presentación. Permitidme, por supuesto, agradecer al capítulo español del Club de Roma y también dar la enhorabuena a Carlos Álvarez Pereira por su reciente nombramiento como el nuevo secretario general del Club de Roma, que me llena desde luego, como español, me llena de orgullo también.
Bueno, me referiré, si tenemos tiempo, Moisés, a esas cuestiones que has planteado. Son dos cuestiones, dos elementos que demuestran también la interrelación fuerte entre el sistema energético o la transición energética y el sistema alimentario o los sistemas alimentarios, que son, no hay un único, son muchos. La cuestión de los biocombustibles, que es el derivar recursos productivos originalmente destinados a la alimentación a la transición energética, o el otro ejemplo que has puesto, que es la competencia por el territorio, que en el fondo es la misma cuestión, por la energía renovable solar, fundamentalmente. Pero permíteme que vuelva a esa pregunta inicial, ¿no? Plantea la perspectiva un poco general del reto central que planteabas muy bien, que es cómo alimentar a 9.000 millones de personas casi en la actualidad. 9.000 se alcanzará técnicamente en el año 2037 aproximadamente. Alcanzamos 8.000 más o menos el año pasado por estas fechas, pero ni siquiera 9.000. El pico estimado de población mundial es de aproximadamente 10.000 millones o 10.500 millones de personas y se alcanzará alrededor de mediados de siglo. La primera cuestión, la primera evidencia es que en este momento los sistemas agroalimentarios no han conseguido proveer de alimentación adecuada y nutritiva todavía. Es decir, no podemos hablar de mantener unos sistemas que en primer lugar todavía no han alcanzado su principal misión. En este momento todavía hay aproximadamente 740 millones de personas en el mundo que padecen hambre en todas sus letras, digamos, y además son alrededor de 125 millones de personas más que antes de la pandemia, que en 2019. Pero es que además 3.000 millones, alrededor de 3.100 millones, para ser preciso, de personas en la Tierra, en nuestro planeta, no pueden adquirir, no pueden acceder a una alimentación que sea adecuada, que sea nutritiva, que sea saludable. Es decir, solo pueden acceder a alimentos que además tienen un efecto negativo en la salud por diferentes motivos, pero fundamentalmente por una reorientación del sistema alimentario mundial hacia dietas intensivas en nutrientes que son pues, altos en carbohidratos, etcétera, y que derivan en enfermedades no transmisibles, fundamentalmente. Pero antes de continuar, lo que tenemos que reconocer es que no son los sistemas agroalimentarios el principal problema, porque en este momento se producen más que suficiente alimentos en el mundo para alimentar adecuadamente a toda la población. Es fundamentalmente un problema de redistribución, es un problema de acceso a esos alimentos por parte de todas las personas en el planeta, lo cual es una buena noticia, porque nos permite tener ya una primera idea de que el mundo ya actualmente no solo es capaz de alimentar o sería capaz de alimentar a su población, sino que además sería capaz de alimentarla o será capaz de alimentarla en el futuro con la adecuada gestión de los sistemas alimentarios en términos de redistribución de los alimentos en primer lugar. En segundo lugar, si vemos a los sistemas alimentarios, estamos observando un fenómeno nuevamente a escala mundial, desde el año 2016 aproximadamente, de estancamiento en el progreso en la reducción del hambre en el mundo, que ha sido, como todos sabemos, enorme en las últimas décadas. Estamos viendo un estancamiento y una reversión de los progresos en reducir el hambre que podemos atribuir con bastante claridad en primer lugar, un impacto mucho más rápido del cambio climático, no cabe lugar a dudas, de diferentes manifestaciones, en sequías o en inundaciones, por ejemplo la de Pakistán recientemente, pero también al impacto de conflictos y guerras que llevan muchos años y los nuevos conflictos y guerras que conocemos y que además han tenido, sobre todo en la guerra contra Ucrania, un impacto inmediato y directo en los precios internacionales de los alimentos y de los insumos necesarios para producir alimentos. Estamos viendo además los efectos de una crisis económica post-pandemia. Es unos efectos inflacionistas y una reducción de los recursos de los países dramática, del espacio fiscal de los países para proveer de la protección social
que estaban proveyendo, que es fundamental para la redistribución de los alimentos y para mejorar el acceso a los alimentos, que no podemos, desde luego, obviar. Lo cual me lleva a concluir, o nos lleva a concluir en el debate internacional, que es posible que estemos asistiendo a un estado de crisis alimentaria, o como mínimo de estrés alimentario a escala mundial, con fuertes digamos, materializaciones en países concretos, que puede ser la nueva normalidad. Claro, no podemos basar el progreso en reducir el hambre en el paradigma anterior, que había sido fundamentalmente intensivo en insumos químicos, fertilizantes, como ha mencionado Natalia, no solo fertilizantes, también pesticidas y herbicidas, que son altamente intensivos, no sobre pero intensivos en consumo, en producción de gases de efecto invernadero. No olvidemos que los sistemas agroalimentarios en su conjunto producen alrededor del 30-35%, depende de las estimaciones de los gases de efecto invernadero, pero que además consumen entre el 70 y 75% del agua dulce en todo el mundo. Que además acarrean, tal y como están configurados, unas pérdidas de alimentos antes de llegar al plato, mejor dicho, después de llegar al plato, pero antes de llegar a nuestra nutrición, de alrededor de 1/3 de los alimentos que se producen. Y que es con diferencia, el mayor elemento que impacta en la biodiversidad, en la pérdida de biodiversidad y en la pérdida de la fertilidad de los suelos con enorme diferencia. Es decir, nos encontramos con unos sistemas agroalimentarios que dan muestras de agotamiento en la capacidad de seguir mejorando la capacidad de las personas de acceder a una alimentación adecuada, pero además que ya han demostrado un impacto ambiental en todas las dimensiones que no puede incrementarse. No solo no puede incrementarse, sino que debe reducirse de manera dramática y urgente, porque, como bien has mencionado, Moisés, se ha reconocido en esta COP, en gran medida por primera vez es imposible alcanzar la meta de 1,5 grados de calentamiento global sin el concurso fuerte de una transformación de los sistemas alimentarios, de manera que reduzca este impacto. Pero vuelvo a mencionar la biodiversidad y la producción de los suelos y el consumo de agua, porque son elementos que no son lo mismo que los gases de efecto invernadero, pero que son además impactos muy fuertes de los sistemas alimentarios tal y como están configurados. ¿Cuál es digamos, lo que concluyo? Lo que concluimos de este análisis, muchos analistas y en los debates internacionales? Bueno, que la situación es delicada, evidentemente, pero que hay unas buenas, grandes noticias, diría yo. Y es que precisamente por su naturaleza tan localizada en todo el mundo y con tanta interrelación entre las diferentes fronteras planetarias y con los diferentes elementos clave del futuro del planeta, accionando o actuando sobre los sistemas agroalimentarios, es posible proveer beneficios múltiples en reducciones de gases de efecto invernadero, en preservación de la biodiversidad, en preservación del agua, en la regeneración de los suelos y algo muy importante que enlaza con la transición justa, que es la reducción de la pobreza y el mejoramiento de o la reducción de las desigualdades en el mundo, que vuelvo a mi primera reflexión, son gran parte del problema de los sistemas o de acabar con el hambre. Se acaba con el hambre, no, como decía, no por la disponibilidad de alimentos, sino por la redistribución, el acceso y las cuestiones de desigualdades. Entonces, ¿es posible esta transformación de los sistemas alimentarios de manera que provea reducción de la pobreza o eliminación de la pobreza, que provea mejora de reducción de las desigualdades y reducción de los gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales críticos? La respuesta es que sí, es posible y además existen ya soluciones comprobadas tanto de políticas públicas, si miramos la redistribución, como de los incentivos que permiten corregir efectos indeseados, como prácticas agrícolas o en los sistemas alimentarios en general, que permiten reducir dramáticamente el impacto ambiental sin reducir la productividad. Es más, incluso incrementando la productividad. Claro, ¿qué características tienen estos sistemas agroalimentarios? Y vuelvo también a la idea de que hay que mirarlos globalmente, porque el sistema agroalimentario es enormemente interconectado, como todos sabemos,
y las soluciones son muy diferentes, pueden ser completamente distintas en cada contexto y dependiendo de cada país, incluso dentro de cada país, dentro de cada territorio, pero todos tienen algunos elementos en común. Esos sistemas agroalimentarios transformados son mucho más localizados, mucho más adaptados al territorio concreto y de cadenas más cortas de lo que son en la actualidad. No cabe ninguna duda. En segundo lugar, sistemas agroalimentarios cuya base tecnológica es mucho más basada en la propia naturaleza que en los insumos externos. Las soluciones basadas en la naturaleza en los sistemas agroalimentarios están probadas, demuestran que con una gestión adecuada de los suelos, una gestión adecuada de la irrigación, una gestión adecuada de la cobertura vegetal, de los bosques, en conjunto con la producción agrícola, etcétera, se puede incrementar la renta del productor o la productora, se puede regenerar los suelos, se puede capturar carbono y consolidarlo en el suelo, etcétera. Un tercer elemento de estos sistemas agroalimentarios es que están... No, tengo a la perrita que me parece a mí que la estoy escuchando de fondo, es que me está dando un poco de guerra, cosas del Zoom. Decía, sistemas agroalimentarios que están orientados para dietas saludables y equilibradas, y no orientados, como en las últimas décadas, una progresiva orientación a una dieta mucho más, única o unificada a escala mundial y muy basada en una serie de ingredientes que además tienen o provocan mucho mayor impacto ambiental, peor nutrición y efectos en la salud. Y en cuarto lugar, sistemas agroalimentarios que son mucho más articulados alrededor de la agricultura familiar, que es una categoría que incluye desde pequeña agricultura hasta agricultura mediana normalmente, que tiene determinadas características particulares que lo hacen modos de producción enormemente eficientes en términos de todas las externalidades que produce los sistemas agroalimentarios, al mismo tiempo que fijan población en el medio rural y son generadores por sí mismos de sistemas mucho más equitativos. Y en quinto lugar, y esto enlazo también con la primera de tus preguntas, es sistemas mucho mejor integrados, donde las explotaciones agropecuarias, granjas, etcétera, integran múltiples beneficios ambientales y también producción, por ejemplo, de energías renovables, o que sean células, por decirlo así, de modo orgánico, claves en una en una economía circular desde muchos puntos de vista o con muchos elementos. Y para ir concluyendo, quería referirme a 5 claves que yo identifico para esta transición. Una transición que, comparada con la energética, yo diría que está en un estadio mucho más primitivo, en la percepción social, en la percepción de su necesidad comparado con la energética. Quizás hemos focalizado mucho tiempo el debate en la emisión de CO2, fundamentalmente por parte del sector energético, y mucho menos en las múltiples interrelaciones de un sector como el agroalimentario, no solo en cuestión de CO2, sino en emisiones de otro tipo, incluyendo la contaminación de acuíferos, de nitratos, etc. ¿Cuáles serían estas 5 claves que me atrevería a apuntar? En el primer lugar es el referido a los recursos. Evidentemente una transición cuesta, una transición tan masiva como yo diría es mucho más masiva aún que la energética. Una transición como la agroecológica, que es la denominación que deberíamos de utilizar, requerirá recursos, sin lugar a dudas, recursos igualmente masivos. Otra buena noticia es que los recursos existen, porque el volumen de subsidios ineficientes a nivel mundial que se destinan a la agricultura, orientados tradicionalmente de una manera que precisamente fomentan el uso de prácticas muy ineficientes desde la perspectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero o desde la perspectiva de contaminación a través del uso excesivo e irracional de insumos químicos, como decía, es un volumen de recursos enorme. El redireccionamiento de estos subsidios a prácticas y sistemas agroalimentarios como los que
apuntado con 4 pinceladas, es un primer elemento fundamental. Pero si atendemos a la financiación climática, por ejemplo, la financiación climática destina, o mejor dicho, se destina más o menos un 3% de la financiación climática a lo que son los sistemas agroalimentarios, lo cual contrasta enormemente con el peso que tienen los sistemas agroalimentarios en el cambio climático. Hayamos dicho un 30 o un 35%. Existe ya, empieza a existir un consenso internacional en que el potencial de crecimiento de los recursos de la financiación climática que se pueden destinar o se deben destinar para equilibrar ese gap entre el 3% de recursos que se recibe de financiación climática versus ese 30% de responsabilidad del cambio climático, es una fuente masiva también de financiación. Pero el segundo punto clave, la segunda clave, además de los recursos, es quién va a beneficiarse de esos recursos, quiénes son quienes deben ser priorizados o quienes deben beneficiarse de esa redistribución de los recursos. Y no tengo ningún lugar a duda. Hay dos digamos, colectivos que tienen que ser los principales beneficiados, sobre todo para garantizar que esta transición sea justa. Que esta transición de los sistemas agroecológicos, agroalimentarios, además genere justicia social, que además genere reducción de la pobreza, además es sufrida masivamente en el mundo por los productores de alimentos a pequeña escala. Los productores de alimentos a pequeña escala producen alrededor del 30% de los alimentos que se consumen mundialmente, pero los agricultores y agricultoras a pequeña escala y familiares producen el 80% de los alimentos que se consumen en el mundo. Tienen que ser ellos los principales beneficiarios de esa redistribución de los subsidios mal empleados o de la financiación climática para favorecer esos sistemas de producción que generan beneficios ambientales y de manera que también los generen beneficios sociales, con un valor, con un impacto positivo añadido, que es la fijación de población en el medio rural y una articulación de los territorios que es, quizás no se relaciona directamente con el cambio climático en la conversación habitual, pero desde luego será un beneficio fundamental. Y un segundo beneficiario esencial es aquellas familias, aquellos hogares, aquellas personas con menos recursos y a través de la protección social, de manera que a través del subsidio al acceso a alimentos nutritivos de esos colectivos permitan no dejar atrás a esos 3.000 millones de personas que no pueden acceder a una dieta saludable. Es probable que los precios de la alimentación sigan altos y continúen altos por los estreses que había descrito al principio, pero también si se produce una transición agroecológica. Es fundamental que se pueda acceder a los alimentos por parte de toda la población, no cabe duda, pero fundamentalmente de aquellas personas que requieren de producción social para hacerlo. Un tercer elemento, ya lo ha mencionado Moisés, también lo ha mencionado Natalia, es que los beneficios de la transición energética benefician directamente a los habitantes del medio rural, porque es una clave para la transición energética también, como bien apuntaba Natalia y bien apuntabas antes, Moisés. Hay debates, evidentemente, en las maneras de desactivar la percepción de asumir los costes por la transición hacia la energía solar, sobre todo la solar, pero también la eólica, en el medio rural, si es a través de beneficios en las economías regionales o locales, o si pudiera ser en servicios municipales, o si debería de ser a través de remuneración directa. Bueno, hay diferentes enfoques, pero desde luego para mí es un tema clave. Y la última de estas claves hace referencia, para mí, a señales claras a través de estándares y a través de incentivos para el sector empresarial agroalimentario, que tiene un papel clave en toda esta transformación, como lo tienen las empresas energéticas y distribuidoras en la transición energética. Decía, estándares e incentivos claros para que el sector empresarial agroalimentario, que en España, por ejemplo, tiene una importancia enorme, pueda también transitar, hacer esta transición. Las grandes multinacionales de las semillas y las grandes multinacionales de los insumos están entendiéndolo ya.
están acompañando esquemas de agricultura regenerativa y de regeneración de los suelos y demás en sus paquetes digamos, de oferta. Bueno, es un camino que desde luego es uno de los elementos fundamentales para toda esta transición. Concluyendo, Moisés, y te devuelvo la palabra enseguida, es una de las transiciones clave. A mí no nos quedan lugar a duda. El hecho de que en la COP de Dubái se haya reconocido es un paso fundamental. Yo he participado también en el Consejo Asesor de esta cuestión para la COP de Dubái y la declaración que han firmado 156 jefes de Estado para incorporar en las políticas del clima, a través de las declaraciones determinadas a nivel nacional de emisiones, contribuciones, perdón, de emisiones y a través de los planes nacionales de adaptación al cambio climático, integrar la consideración de los sistemas agroalimentarios. Nos parece, desde luego, una cuestión clave, y que 156 de los jefes de Estado de los participantes en la COP lo hayan asumido, me parece un paso adelante en esta dirección de acelerar la transición agroecológica para proveer beneficios sociales, ambientales y, claro, y económicos también. Te devuelvo la palabra, Moisés. Gracias por de nuevo. Muchísimas gracias, Gabriel. Yo creo que has hecho una panorámica fantástica sobre la situación de los sistemas agroalimentarios y los desafíos que hay. Yo me quedo con la buena noticia que planteabas, que es que tenemos alternativas, ¿no? Que tenemos un proyecto que se podría aterrizar para poder darle la vuelta a esta situación que comentabas, que es que al final, bueno, pues efectivamente la inseguridad alimentaria está afectando a una parte muy, muy importante de la población y que tenemos capacidad o tenemos capacidad con estas bases. Luego hay una pregunta entre el público que se refiere precisamente a lo que has planteado de la redistribución, que tiene que ver con, digamos, la localización de nuevos sistemas agroalimentarios con estas claves que nos ofrecías en términos de recursos, financiación, priorización de algunos sectores, los beneficios, etcétera, ¿no? Yo me gustaría hacer una pregunta única, porque al final siempre el debate es interesante y da mucha información. Una pregunta única para los dos, ¿no? Porque sí que tenemos la percepción, o al menos desde el punto de vista de la narrativa que de alguna manera se puede instalar en determinados momentos, es interesante porque esa narrativa no siempre viene de, digamos, del lado de los escépticos del cambio climático, sino que a veces esa narrativa viene de los, ¿no? de los que están más allá del cambio climático, ¿no? Lo voy a decir así, ¿no? En términos de sostenibilidad ambiental, ¿no? La narrativa de que las dos transiciones que estamos planteando en esta sesión, que es la transición energética, con esta interrelación que comentábamos, donde hablábamos del uso del suelo, estábamos hablando de la necesidad del hidrógeno verde, ¿no? Y de cómo esto puede incorporarse. Entonces, hay un elemento que ha pasado un poco de soslayo, lo vimos en la sesión anterior, pero que de repente también es importante en términos de la capacidad de producción de hidrógeno sostenible y de la agricultura, que es el agua. El agua es fundamental para los dos ámbitos. No solamente estamos hablando del suelo, sino que estamos hablando del agua, y que producir cantidades suficientes de hidrógeno verde va a requerir de agua que probablemente ahora mismo tiene otros usos y no somos capaces de gestionarlo, ¿no? Pero la pregunta que me gustaría haceros a los dos es, ¿estas dos transiciones tienen algún trade-off, algo que consideremos que es un nudo que no tenemos bien resuelto, o pensamos que se pueden avanzar en la misma dirección, ¿no? Una de las cosas que digamos, se critica de los objetivos de desarrollo sostenible es que muchas veces persiguen objetivos que entre sí no son compatibles, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago, a la luz de lo que estáis planteando, ¿pensáis que las dos transiciones se pueden desarrollar al mismo tiempo? ¿Alguna tendrá que renunciar a su ritmo o velocidad de implementación? Mi opinión, viendo las dos presentaciones que habéis hecho, es que no, ¿no? Que en principio lo que nos estamos encontrando es que la transición, digamos, agroalimentaria está pensada precisamente para reducir el consumo energético, para ir a soluciones basadas en la naturaleza. Gabriel, no has comentado la necesidad de electrificar el sector, pero probablemente hay algún elemento de electrificación ahí claro. Tenemos el tema del suelo, tenemos el tema del agua. Natalia, tú comentabas que los sectores deben electrificarse. Hombre, mejor que electrificarse es no tener que consumir energía, eso está claro. Cuanto menos energía se consume, la eficiencia también es un elemento fundamental. Y hablabas también de las conductas, ¿no? Que otra cosa de la que también hablaba Gabriel, ¿no? Entonces, una pregunta, si queréis en un minuto, antes de dar paso a la pregunta del público, es: ¿estas dos transiciones se potencian entre sí, son independientes completamente, o pensáis que hay algún trade-off? Cualquiera de los dos podéis comenzar.
Bueno, yo no soy especialista en la transición agroalimentaria, por eso que bien tenerte aquí, Gabriel, pero yo quiero pensar que las dos tienen que avanzar de la mano. Es inevitable, ¿no? Ni podemos vivir sin energía, ni podemos vivir sin alimentos, y producir alimentos también requiere de energía limpia. Por lo tanto, no sé si esos trade-offs existirán. Realmente utilizan en algunos casos recursos que son comunes, y el más claro, los dos más claros tú los has mencionado, Ma, que es la tierra y el agua, ¿no? Al final volvemos a los recursos básicos. Pero realmente, si pensamos, las energías renovables es cierto que ocupan el terreno, pero tampoco son tan intensivas en terreno. Yo no me sé los datos exactamente, pero hay estimaciones sobre qué porcentaje del territorio en España estaría ocupado si hubiera un despliegue de energías renovables como el que se necesita para descarbonizar la economía. Y no nos topamos con los límites del espacio. A lo mejor en países que están mucho más poblados, como pueden ser países del centro de Europa, el espacio es un recurso más limitado, pero España no solo es rica en recursos naturales, sino que también es rica en espacio, con lo cual yo tengo la impresión de que ahí realmente la competencia con los usos agrícolas no es tal. Siempre, claro, que tengamos una planificación del espacio adecuada, que es una cuestión fundamental. Tenemos que desarrollar energías renovables, pero no todo vale, ni en todos los sitios vale. No ocupemos los sitios más fértiles, no ocupemos sitios donde hay un impacto medioambiental fundamental. Es decir, la ordenación del territorio es fundamental para que estas dos transiciones realmente sean compatibles entre sí. Muchas gracias, Sí, Natalia. Gabriel. sí, no puedo estar más de acuerdo con Natalia. Efectivamente, la cuestión, sí que hay trade-offs, puede haberlos. Yo prefiero fijarme siempre en las sinergias, porque además en este caso yo creo que se pueden convertir fácilmente, con relativa facilidad, en sinergias. Por hablar de algunos de los trade-offs, la competencia del suelo que mencionaba Natalia, totalmente de acuerdo. El problema que nos encontramos es que muchas veces son suelos fértiles de buena productividad agrícola los que se reconvierten a granjas solares. Eso sí que es un problema, porque eso sí que impacta en la oferta de alimentos, además alimentos de calidad. Eso es lo que sí que hay que evitar, como bien decía Natalia, a través del ordenamiento del territorio o de una gestión territorial de la sostenibilidad, que es una idea que me parece central en todas las transiciones, ¿no? Eh, el principal trade-off que veo yo, Moisés, históricamente ha sido desde luego los biocombustibles. Eso es una cuestión que sí que a gran escala se demostró, de hecho, hace algunos años que puede ser una competencia, porque el biocombustible, que se basa en la idea de que es carbón capturado, carbón que se vuelve a emitir, básicamente, con impacto neto cero, lo cual no es cierto, por cierto, porque para producir el biocombustible normalmente se ha utilizado por el tipo de producción muy intensiva, además en insumos y en mecanización, tiene un impacto mucho mayor que no es neto cero, es neto positivo en emisión de gases, pero sobre todo por la competencia por uso del suelo, no cabe ninguna duda. Ahí sí que el uso o el redireccionamiento de tierras para el uso de biocombustibles sí que puede tener una incidencia importante en el suministro alimentario o en los precios de los alimentos. Se vio en 2010, en 2009-2010, cuando ocurrió, y eso hay que evitarlo. Y en gran medida se está evitando en este momento, pero no hay que perderlo de vista, porque no son solo biocombustibles. También la transición en los plásticos, por ejemplo, por poner otro ejemplo, la transición en los plásticos o en otros materiales para hacerlos biodegradables puede basarse también, como se hizo con los biocombustibles, en el uso de suelo para producir material vegetal que sea biodegradable. Entonces es una cuestión que desde luego siempre puede existir. La competencia por el agua, que también mencionabas, Moisés, bueno, la desalinización tiene que ser la clave en general para muchos territorios y muchas zonas, tanto para el consumo en el sector energético como para hidrógeno, me refiero, y como para... Muy intensiva en energía, por cierto, también, Gabriel. sí, Lo cual ahí desalinización. nos volvemos a tocar. Sí, pero desalinización, por supuesto, verde, claro, Por alimentada eso, con... pero que Claro. más necesidad de recursos energéticos, ¿no? Sí. Sí. Entonces ahí puede ser, desde luego, la competencia en agua, la energía solar no es tampoco neutra en consumo de agua, consume agua
y localmente. Entonces eso sí que tiene que ser un posible trade-off. Pero como decía Moisés, yo creo que hay sinergias muy importantes entre las dos transiciones si se contemplan conjuntamente. Puede haber sinergias desde la granja, en la explotación agropecuaria, hasta el territorio concreto y, por supuesto, a nivel regional, nacional, más en el caso de España, con una enorme disponibilidad de suelo poco productivo a nivel agrícola, o semidesértico, por cierto, en grandes zonas de España. En definitiva, focalizándonos en las sinergias, yo creo que es fácil, relativamente fácil, ¿no? Aquí no hay nada fácil, pero es relativamente fácil superar algunos de los trade-offs. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos dos mensajes. O sea, podemos estar hablando de esto. A mí me sale mucho trabajo compartido, ¿no? Entre cómo hacer esta transición, que son las bases materiales. O sea, es lo que comemos. Faltaría alguien de vivienda, pero lo que comemos es cómo suministramos energía y cómo están interrelacionadas, ¿no? Tenemos dos preguntas del público. La primera es de José María Aguirre, que pregunta a Gabriel por una expresión o por una frase de Pepe Esquinas, que conoces bien. José Esquinas Alcázar, el funcionario de la FAO, ya adujo hace años que se podría arreglar el hambre del mundo siempre que se tratara en una distribución equitativa, como usted menciona. ¿Sigue siendo válida esta premisa hoy? O sea, hoy la distribución sigue siendo, digamos, está por el delante de la productividad a la hora de plantear la lucha contra la desnutrición y contra el hambre. Bueno, Moisés, directamente, entiendo, ¿no? Sí, sí. Pues muchas gracias, José María, por la pregunta. Yo diría que sí, pero no perdamos de vista el reto de la productividad en un mundo con un cambio climático acelerado y con una población creciente. A través de la redistribución, que fundamentalmente implica gobernanza y políticas públicas, fundamentalmente se puede, y de hecho los grandes progresos en reducción del hambre han respondido, sobre todo en los últimos 15 años, a esa combinación. Basta el ejemplo de Brasil o en gran medida en la India, por ejemplo. Yo creo que sí, pero con dos cautelas. La primera es que el reto de la productividad está y va a seguir estando. Y la segunda, que la deriva de los sistemas agroalimentarios hacia una mayor concentración de las tierras, una mayor concentración de los recursos y del monopolio de los medios de producción, pone en riesgo o dificulta enormemente en la mejora en la equidad y la redistribución de los recursos para hacerlo posible. Eso es lo que las dos, digamos, cautelas que plantearía. Muy bien, muchísimas gracias. Y tenemos una segunda pregunta de Orestes Prieto, que nos plantea la siguiente pregunta, y algo que me sorprende que aún no se haya buscado solución a los alimentos que viajan de otros continentes, ¿no? Quiero decir que eso tiene también un impacto ambiental y en términos de emisiones muy grande, ¿no? Ha hablado de la contaminación de un avión desde Sudamérica que puede traer verduras que son envasadas en España, ¿no? Como pimientos, espárragos, etcétera, ¿no? Que luego se comercializan en España. Yo creo que has comentado antes el tema ¿no? de los sistemas alimentarios locales, entiendo que para nosotros en temporada, pero sí sería interesante saber si estáis pensando o si se está pensando en la estrategia de carbonización en trabajar ese tema, que es por otro lado muy complejo, porque efectivamente puede ser que ahí entren otras normas más allá de las propiamente ambientales, sino que tienen que ver con el comercio internacional, etcétera. Gabriel. Sí, he mencionado claramente que si vislumbramos cuáles son los sistemas agroalimentarios, digamos, en transición y cuáles hacia qué se aparecerán, tienen que ser, desde luego, mucho más localizados por cuestiones obvias de emisiones, como has mencionado, Moisés, pero por otras cuestiones también. Y es que el abandono de la producción local es un subproducto también de la universalización de un modo de consumo mucho más industrializado, de alimentación mucho más industrial, que, como decíamos, deriva también en problemas de salud, no solo de emisiones. Es decir, no solo por la cuestión del transporte, que lo es, desde luego, sino también por la cuestión de disponibilidad de alimentos sanos y mucho más nutritivos, y no solo el transporte, también la conservación. Las cámaras consumen muchísima electricidad, las cámaras frigoríficas, etcétera. Además, ya por terminar un poco con la respuesta, la localización de la producción y eh, la producción y el consumo de alimentos de temporada, etcétera,
además de reducir emisiones y reducir emisiones por transporte o por conservación, además fomenta enormemente la consolidación del tejido social del medio rural. Vuelve a la cuestión de la despoblación, la cuestión de esa percepción de que la transformación en general, digamos, de la sostenibilidad perjudica al medio rural. Eso no solo es falso, es que tenemos que hacer todo lo posible para que sea menos falso todavía, ¿eh? Y la transición hacia sistemas más localizados lo que genera es, obviamente, mucha más renta en el medio rural, de manera mucho más basada en la agricultura familiar y no tanto en las mega extensiones de miles o decenas de miles de hectáreas de la agricultura industrial, con muy pocos trabajadores, además, o muy pocos, digamos, personas en el campo. Yo creo Muy que bien, el pues gran reto es sí, Natalia. cómo conseguir, no, que creo que el gran reto es cómo conseguirlo, ¿no? ¿Cuáles son las políticas públicas y de distinta naturaleza, fiscales, regulatorias, etcétera, que permiten que realmente fomentan esa producción local? Y simplemente por mencionar, en Europa se está poniendo en marcha el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que va a permitir tasar las emisiones de CO2 de aquellos productos que se hayan producido más allá de la Unión Europea, donde no existen los impuestos al carbono. Eso va a permitir, en cierta manera, reequilibrar la balanza. Es decir, si usted quiere acceder al mercado europeo, aunque en la jurisdicción donde tenga lugar su producción no haya impuestos al carbono, que sepa que al entrar en Europa va a tener que pagar por el contenido de carbono de los bienes que exporte a Europa, ¿no? Yo creo que esto puede ser una palanca de cambio en el resto del mundo. Veremos cuán potente, pero sin duda el cómo yo creo que tiene que ver a través de políticas que incentiven a la reducción de emisiones. Si me permites, Natalia, por añadir a la cuestión que planteabas, que es fundamental, y también lo mencionabas, Moisés, la cuestión del comercio, la Organización Mundial del Comercio, es bueno, la reacción sobre todo de Latinoamérica en el mundo respecto a esa medida tomada por la Unión Europea, pues es enormemente agresiva en contra. A mí me da muchos dolores de cabeza como presidente de un Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en las Naciones Unidas europeo, me ha dado muchos dolores de cabeza y los sigue dando. Quizás creo que es uno de los mecanismos clave, desde luego, para poder concretar a través de mecanismos de política pública lo que estamos conversando. Quizás en la Unión Europea no hemos hecho el esfuerzo suficiente para complementarlo con lo que tenía que haber sido complementado o tiene que complementarse, que es un mecanismo de cooperación internacional, de cooperación para el desarrollo y de conocimiento y tecnología y un esquema de progresividad para permitir, sobre todo la cuestión del trazado, porque eso es la cuestión del trazado y la certificación. Eso es una buena cuestión que, nuevamente hablando de trade-offs, sin ese acompañamiento y una progresividad, a quienes es muy fácil que se termine perjudicando es precisamente la agricultura familiar o a pequeña y mediana escala en estos países, que precisamente es quien menos impactos ambientales habitualmente tiene. Pero no por una cuestión de que generen más emisiones, sino porque no lo puedan certificar. Mientras que grandes explotaciones en el cerrado brasileño, por un ejemplo, son fácilmente certificables con algunas medidas, que es verdad, cumplirán con la reducción de emisiones, pero probablemente no es el modelo que realmente debe servir de base para la transición en todas las dimensiones. Muy bien, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Yo quería agradeceros a los dos, Natalia Fabra, Gabriel Ferrero, vuestra amabilidad en participar en esta sesión, que como hemos visto, en principio parecían, ¿no?, dos universos, ¿no?, pero que realmente tenemos que tener en cuenta que están plenamente interrelacionados, que existen estas sinergias, que pueden existir trade-off, que tenemos que ser capaces de gestionar, porque al final, y este es un poco el mensaje que queríamos trasladar en esta segunda sesión, cualquier cambio en un modelo económico, cualquier perspectiva de avance en modelos económicos más sostenibles, más justos, más en la línea de lo que está planteado, lógicamente, por el Club de Roma en sus diferentes informes,
debe aterrizar y tiene que partir de las condiciones materiales, ¿no? Tiene que partir realmente de dónde estamos en términos de condiciones materiales para satisfacer los niveles de vida y los estándares de vida que consideramos aceptables, ¿no? Hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de energía, ha estado atravesando, digamos, transversalmente todo este debate el agua, al que probablemente podamos dedicar otra de las sesiones porque es particularmente relevante, pero sí que quería dar las gracias por vuestras intervenciones tan pedagógicas que nos permiten también aterrizar y ver los dilemas que están en la política pública en concreto, ¿no? Tanto desde el punto de vista del sistema energético como del sistema agroalimentario. Yo por mi parte agradecer a toda la gente que ha participado tanto en YouTube como en esta sesión a través del Zoom, que han podido participar y que han dejado preguntas y cuestiones. Y bueno, pues los esperamos en las próximas sesiones de este seminario para poder seguir avanzando. Y antes de terminar, sí que me gustaría dar la palabra a José Manuel para que también despida el seminario. Sí, muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias, Gabriel, y a ti, José Moisés, porque justamente lo que queremos con este ciclo de diálogo sobre la economía necesaria es plantear las múltiples interrelaciones que hay, los múltiples condicionantes, y cómo, de alguna manera, esta tarde hemos tenido con la Fundación Naturi una sesión para repasar qué ha pasado en la COP28, y yo en el cierre insistía en ello, o sea, es decir, estamos en un momento de complejidades crecientes y de incertidumbres también porque no sabemos realmente si vamos a tener esos hidrógenos verdes de los que hablaba Natalia con tanta facilidad o realmente se complicará y habrá cuestiones de tipo geopolítico o cuestiones de tipo técnico que demorarán el disponer o no de combustibles de un tipo o de otro, ¿no? Pero lo que sí está claro es que hay que intentar ver las diversas facetas de estas complejidades, ver las diversas interrelaciones y ver los diversos intereses que se dan para que tengamos el modo de producción y el modo de consumo que estamos viviendo y que de alguna manera permite que algunas sociedades como las nuestras, las sociedades más avanzadas, pues tengamos una huella ecológica mucho más alta y encima pues no contribuyamos a que otros países se desarrollen y adquieran un nivel de calidad de vida adecuado. En realidad es un problema de buscar nuevas reglas de consumo y de producción, pero sobre todo intentar hacer partícipes a todos de unas situaciones que no son simplemente, no se pueden mantener diseñadas para comerciar con los países más avanzados exclusivamente, sino que requiere un cuidado del planeta mucho más adecuado y sobre todo una búsqueda de desarrollo humano y de calidad de vida para aquellos países más atrasados. O sea, este es el gran dilema. Respecto a las preguntas que Gabriel decía citando a Esquinas le tuvimos en un ciclo que hicimos hace yo creo que 8 o 10 años sobre la cuestión del hambre. Y quizá un poco la filosofía que tiene el capítulo es ir sumando diversas conversaciones que nos aclaren cuáles son las situaciones tan complejas a las que vamos y que se acrecientan por momentos. O sea, no podemos aislar simplemente el tema de la subida de temperaturas o del cambio climático sin hablar de cómo se están produciendo alimentos o cómo se están transportando. O sea, o lo mismo pasa con el tema de la electricidad, Natalia. En ese sentido, yo creo que ha sido muy importante las cosas que habéis contado. Os lo agradecemos muchísimo y os volveremos a llamar porque esto no acaba, porque estoy seguro que hay otro factor que acelera la complejidad, que son las continuas innovaciones y los continuos cambios en los entornos en los que nos movemos. Yo esta tarde citaba un seminario que hemos hecho hace poco sobre transporte marítimo a instancias del Grupo Canario y en el cual, claro, aparece el fenómeno de que no tenemos certezas de cómo van a ser los barcos del mañana ni qué combustibles van a llevar y que dependiendo de unos o de otros la configuración y la morfología de los navíos será diferente y por lo tanto los contenedores que entren serán también distintos y eso encarecerá precios, cerrará mercados, abrirá otras rutas y ante esa complejidad tendríamos que tener unos mecanismos que nos permitieran la gobernabilidad adecuada de todo el sistema. Esto es muy complejo porque luego median intereses particulares, intereses no solo de la gente que tiene sus negocios
en estos movimientos, en estos tráficos y en estas producciones, sino también a veces intereses de esa globalización multipolar en que nos estamos moviendo. O sea que antes, cuando el Club de Roma escribió su informe, pues la Unión Europea estaba relativamente muy recientemente creada y parecía todo más sencillo porque, por así decirlo, había un primer mundo y había un tercer mundo que nadie se preocupaba por él. Hoy día ese tercer mundo está llamando a la puerta, quiere adquirir niveles de calidad de vida y niveles de desarrollo humano, y el problema es cómo encajas todas esas piezas para que todo el mundo disfrute de una calidad de vida adecuada sin aumentar la huella ecológica que ya es de por sí muy elevada en los países que más contaminamos. Estos son los problemas. Nada, muchísimas gracias, que tengáis un feliz 24, que después de la COP del 24 volveremos a hablar de estos temas y seguramente veremos que de la granja a la mesa, esa agricultura ecológica no era tan maravillosa como nos decían, pero la regenerativa va a ser mucho más complicada ponerla en funcionamiento. No, porque la demanda de alimentos, y yo en la entradilla que hicimos para el seminario para la sesión recordaba el impacto que tuvo en los años 60 el tema de la bomba demográfica y cómo se iba a alimentar a la gente y se la empezó a alimentar peor. Claro, también es cierto que había otros que no se alimentaban. ¿Sabe? Nada más, muchísimas gracias, que tengáis unas felices Navidades, que tengáis un buen año y que cualquier cosa que se os ocurra, si creéis que puede ser de interés el que organicemos alguna sesión, el capítulo está abierto a multiplicar las sesiones. De hecho, como sabéis, somos una asociación muy pequeñita, con un presupuesto muy pequeño, que no llega a los 200.000 euros, y este año estaremos otra vez en el entorno de las 100 actividades anuales sobre los temas más diversos. Hemos empezado un seminario que yo, si queréis ver la complejidad con lo que le hemos empezado, uno sobre el nomos de la tierra, que yo le había querido titular como derechos humanos, dado que tendríamos que hacer una revisión de la declaración del 48, a la vista de los avances que hemos tenido y a la vista de que siguen sin cumplirse en muchas latitudes, pero también derechos del planeta y cómo los humanos estamos machacando el planeta, destruyendo biodiversidad y haciendo fechorías que yo creo que no se merece el resto de vivientes sobre el planeta azul. Nada Bien, más. pues muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a todos y a todas. De nuevo, Natalia, Gabriel y, por supuesto, Óscar, como en la parte de producción y organización. Y os esperamos en el próximo seminario de este ciclo de conferencias. Vale.